Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, gracias por la palabra que tú nos has dado. Father, thank you for the word that you have given us. En ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra fe y para nuestra vida. In it we find everything we need for our faith and for our life. Y te pedimos que hoy, Señor, tú nos enseñes. We ask you, Father, to teach us today. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Se cuenta la historia de una madre que tenía un niño muy travieso. The story is told of a mother who had a very mischievous son. Y un día a este niño se le ocurrió meterse una moneda al oído. One day, this kid stuck a coin in his ear. Y por más que hiciera, no salía la moneda. And no matter what she did, the mother couldn't get the coin out of his ear. Se estaba desesperando. She was growing desperate. Y por fin se le ocurrió una idea. Finally, she had an idea. Había un pastor que vivía cerca de su casa. There was a pastor who lived close to her house. Y llevó a su hijo con la moneda trabada en el oído. So she took her son with that coin stuck in his ear y se fue corriendo a la casa del pastor y tocó la puerta. And she went running to the pastor's house and knocked on the door. Y cuando el pastor abrió la puerta, la señora le explicó la situación. When the pastor opened the door, this lady explained to him what was going on. Y él recibió amablemente a la señora y a su hijo. He was friendly and received them. Pero le preguntó, señora, no entiendo por qué me ha traído el niño a mí. But he said, ma'am, I'm not sure why you brought this child to me. Y ella le contestó, es que me dijeron que los pastores son muy buenos para sacar dinero. And she told him, it's that they've told me that pastors are very good at getting money out of people. Ahora, esa historia es un chiste. Now that is a joke. No sé si haya sucedido en la realidad o no. I don't know if it really happened or not. Pero nos reímos y al mismo tiempo sabemos que lastimosamente sí hay pastores que son muy buenos para quitarle el dinero a la gente. And we laugh because we know that sadly there are pastors who are very good at getting money out of people. Y a veces los estereotipos tienen alguna base en la realidad. And sometimes stereotypes have some basis in reality. Hay muchas ideas que circulan acerca de los pastores. There are a lot of ideas floating around out there about pastors. Y tenemos que reconocer que el comportamiento de algunos pastores no es ejemplar. We have to recognize that some pastors have not behaved in the greatest of ways. Y sin embargo, el pueblo de Dios necesita líderes. And yet, God's people needs leadership. Por esta razón, Dios nos demuestra en su palabra la clase de líderes que Él desea para su pueblo. And so God shows us in His Word the kind of leaders that He wants His people to have. Dios da líderes a su pueblo y nos muestra qué clase de líderes quiere que tenga su pueblo. God gives leaders to His people. And He shows us what kind of leaders He wants His people to have. Un líder que no ha sido llamado por Dios puede hacer mucho daño. A leader who has not been called by God can do a lot of damage. Tenemos que saber escoger a los líderes que Dios desea. We have to know how to choose the leaders that God has chosen, that He desires. Debemos buscar líderes que muestran las cualidades que Dios busca. We should search for leaders that demonstrate the qualities that God desires. Ahora, esto es cierto si una iglesia está buscando un nuevo pastor. Now, this is true if a church is looking for a new pastor. Pero también es verdad porque vivimos en un mundo donde podemos encontrar pastores por todos lados con solamente prender el celular. But it's also true because we live in a world where we can find pastors everywhere by simply looking at our smartphone. Y tenemos que saber a quiénes les vamos a prestar atención. We have to know how to choose who we're going to pay attention to.
Y eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. That is what God shows us in His Word. Encontramos una descripción de la clase de líder que Dios escoge para su iglesia en la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito. We find a description of the kind of leaders that God chooses for His church in a letter that Paul wrote to Titus. La semana pasada, los primeros 3 versículos de esta carta nos enseñaron acerca de la salvación que Dios nos ofrece. Last week, the first 3 verses of this letter taught us about the salvation that God offers to every one of us. Ahora, cuando recibimos por fe en Jesús esa salvación, entonces llegamos a ser parte de la iglesia. Now, when we receive by faith in Jesus Christ that salvation that God offers us, we become a part of His church. Y ahora vamos a ver lo que Pablo le escribió al respecto a Tito en Tito 1, 4 y 5. So let's see what Paul wrote to Titus about this in Titus chapter 1, verses 4 and 5. Dice así: a Tito, y lo que ven en pantalla, hay un error en eso, y lo siento, es culpa mía, pero eso es lo que debe decir. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Ahora vamos a seguir leyendo en un momento, pero hay que pararnos ahí por un instante. Now, we're going to keep reading in just a few minutes, but let's just stop there for a second. Estos 2 versículos nos muestran una gran verdad. These 2 verses show us a very important truth. Y es que la iglesia necesita líderes. And it's simply this: the church needs leadership. La iglesia no debe ser un grupo desordenado sin dirección. The church should not be a motley crew of folks that have no idea where they're going. Tampoco nos ha salvado Dios para quedarnos a solas. But neither has God saved us just to be out there on our own. Él nos hace parte de la iglesia. Y la iglesia necesita dirección. He brings us into His church to be a part of it, and that church needs guidance. Ahora Tito es un ejemplo de un buen líder. Titus is an example of a good leader. La Biblia no nos dice mucho acerca de Tito. The Bible doesn't give us a whole lot of information about Titus. Pero sabemos que él fue griego y no judío. But we know that he was Greek and not a Jew. Se convirtió al Evangelio bajo la predicación de Pablo. He became a believer under Paul's preaching y llegó a ser uno de sus colaboradores. And he became one of Paul's inner circle, one of his co-workers. Era un hombre de mucha confianza. He was somebody that Paul trusted a lot, porque lo escogió para ser uno de los encargados de manejar la ofrenda que Pablo recogió en diferentes ciudades para ayudar a los pobres en Jerusalén. We know that Titus was someone that Paul trusted because Paul chose him to be one of the folks in charge of handling the offering that Paul raised in different cities to help the poor in Jerusalem. Y ahora, por ser de su confianza, Pablo lo había dejado en la isla de Creta para terminar de organizar a las iglesias. And so now, because he trusted Titus, Paul had left him on the island of Crete to finish organizing, setting up the churches. Pablo había predicado el evangelio ahí, Paul had preached the gospel there, la gente había creído, people had believed the gospel, y ahora necesitaban organizarse las iglesias. Now the churches needed to be organized. Pero Pablo quería seguir predicando el evangelio en otros lugares.
But Paul wanted to preach the gospel other places. Así que dejó a Tito para organizar a las iglesias nuevas. And so he left Titus there in charge of organizing these new churches. La cosa más importante que tenía que hacer Tito era nombrar líderes para cada iglesia. The most important thing that Titus had to do was to name or to set up leaders in every church. Solamente así podrían seguir creciendo y florecer. That was the only way that they could keep growing and flourishing. Nada puede crecer sin organización. Nothing will grow if it's not organized. Imaginemos a una planta. Let's think of a plant for a moment. Imaginemos a una planta desorganizada. Let's imagine a disorganized plant. Quizás se vería más o menos como esto. It might look a little bit like this. Las raíces le salen por arriba en lugar de salir por abajo. Las flores están debajo de la tierra en lugar de estar al aire. Y las hojas salen por cualquier lado. ¿Esta planta va a crecer? Now imagine this plant with the roots growing up in the air, the flowers underground, and the leaves just shooting out anywhere. Is this plant going to grow? No, it's not going to grow. Las raíces no van a poder absorber agua. The roots aren't going to be able to absorb water. Las flores no van a poder ser polinizadas. The flowers aren't going to be able to be pollinated. Y las hojas no van a agarrar mucho sol si no están orientadas hacia arriba. The flowers aren't going to be able to soak up very many of the sun's rays if they're not pointed up. O sea, la planta tiene que estar bien organizada para crecer. The plant has to be organized in order to grow. Es obvio, it's obvious, pero lo mismo sucede en la iglesia. But the same thing is true of the church. La iglesia tiene que funcionar de una forma ordenada. Churches have to work in an orderly fashion. Y para eso necesitamos liderazgo. And for that, we need leadership. Entonces, ponemos como base esta realidad. La iglesia necesita líderes. So we have this basic truth. The church needs leadership. Pero entonces nos preguntamos cómo deben de ser esos líderes. So we might ask ourselves, okay, the church needs leadership. I get it. What kind of leaders does the church need? Debemos de buscar a los más carismáticos, o los más inteligentes, o los más guapos para estar al frente de la iglesia. Maybe we should look for the most charismatic leaders, or the most intelligent leaders, or the most handsome leaders to be in front of the church. Bueno, Dios nos dice qué clase de líderes quiere. Well, God tells us what kind of leaders He wants. Así que vamos a seguir leyendo. So let's keep reading. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se oponen. Antes vimos que la iglesia necesita líderes. Earlier we saw that the church needs leaders. Ahora vemos que la iglesia necesita los líderes que Dios quiere. Now we see that the church needs the kind of leaders that God wants. Los líderes espirituales de la iglesia son los ancianos. The spiritual leaders of a church are its elders, que aquí Pablo también llama obispos.
And Paul here also uses the word bishops for them. En algunas iglesias se usa la palabra obispo para referirse a alguien que supervisa varias iglesias. Now, in some churches, the word bishop is used for someone who supervises several churches. Pero aquí no se refiere a eso, sino que se refiere a una persona que supervisa una iglesia. But here, he's talking about someone who supervises one church. Está hablando de los líderes dentro de la iglesia. He's talking about the leaders of a local church. Y entonces, en Creta, Tito iba a nombrar a los ancianos que también son obispos. And so here in Crete, on the island of Crete, Titus was going to name the elders who are also bishops. Y déjenme tomar un segundo para aclarar cierta terminología que a veces nos confunde. Let me just take a second to clear up some terminology that sometimes confuses us. En la Biblia hay dos líderes principales dentro de la iglesia local. Eso no significa que no puede haber otras clases de líderes, claro que sí, pero la Biblia nos habla de dos clases principales de liderazgo. In the Bible, we find two main kinds of leaders in the church, which doesn't mean that there can't be other people doing other things, but these are the two main offices that the Bible gives us. Uno de ellos es el anciano. One of them is the elder. El anciano y el obispo son la misma cosa, son sinónimos. And so, one of those are elders and bishops are the same thing. They're synonymous. Luego, hablamos de pastores. We also speak of pastors. Y el pastor es un anciano. And the pastor is an elder. En algunas iglesias es el único. In some churches he's the only one. En otros hay varios ancianos y el que está al frente de todos es el pastor. In other churches there are several elders and the one who's leading them is the pastor. La otra clase de líder en la iglesia es el diácono. The other kind of leader in a church is the deacon. Y la diferencia entre los ancianos y los diáconos es muy sencillo. Los ancianos tienen la responsabilidad de enseñar y los diáconos no. The difference between elders and deacons is very simple. Elders have the responsibility of teaching and deacons do not have that responsibility. Entonces los ancianos son los líderes espirituales de la iglesia y los diáconos sirven a las necesidades prácticas que hay en la iglesia. So elders serve the spiritual needs of the church and lead the church spiritually, and deacons take care of the practical needs that arise in the church. Y esa es la diferencia entre ancianos y diáconos. That's the difference between elders and deacons. Entonces volvemos a la situación de Tito en Creta. So we go back to Titus on Crete, y su trabajo era nombrar a los ancianos que iban a guiar a la iglesia, y luego las iglesias se seguirían organizando por su propia cuenta. So Titus' job was to name the elders who would lead the churches, and then the churches could continue to organize themselves on their own. Pero, ¿cómo escoger a los ancianos? But then how to choose those elders, those leaders for the churches? Bueno, los ancianos deben tener ciertas cualidades en su vida familiar, en su carácter y en su conocimiento. Esas son las tres cosas principales que Pablo menciona. Well, elders need to have certain qualities in their family life, in their character, and in their knowledge. Those are the three things that Paul mentions. Así que vamos a hablar de cada una. So let's talk about each one of those. La primera cosa que Pablo describe es la vida familiar del anciano. The first thing that Paul describes is the family life of the elder. Debe ser hombre de una sola mujer, con hijos que lo respeten. He should be a one-woman man with children who respect him. No puede tener un amante. He can't have a lover. No puede ser bígamo. He can't be a bigamist. Si está casado, debe ser fiel a su esposa y buen padre para sus hijos. If he's married, he should be a good husband to his wife and a good father for his children. Y aquí observamos algo de paso. And here we observe something just in passing. Y es que también el anciano tiene que ser hombre. And that is that the elder must be a man. Ahora, ¿significa eso que Dios es machista? Now, does that mean that God has something against women? Algunas personas piensan que sí. Some people think so.
Sin embargo, a lo largo de la Biblia vemos que Dios constantemente eleva a las mujeres y les da una igualdad radical. And yet, if we just look at the Bible story, we see God constantly elevating women and giving them a radical equality with men. Algo que era muy fuera de lo normal en las culturas de ese tiempo. Something that was very out of the ordinary in the cultures of that time. Pero lo que Dios no hace es borrar la diferencia entre los hombres y las mujeres. But what God doesn't do is to erase the difference between men and women. Entonces, no porque las mujeres sean menos capaces, and so not because women are less able, sino simplemente porque Dios creó al hombre como cabeza, but simply because God created the man first and made him the head of the race, los ancianos y el pastor deben ser varones. The elders and the pastor of a church should be men. Must be men. Tienen que ser varones. Hay muchísimos otros puestos en una iglesia que cualquier mujer puede ocupar. There are many, many other offices and places in a church that any woman can occupy. Y creo que las iglesias por lo general avanzan por el esfuerzo de las mujeres. And I think churches generally move forward because women move them forward. Pero un puesto, el puesto de anciano, está reservado para los hombres. But one office, the office of elder, is reserved for men. Bueno, después de hablar de la vida familiar, so then after he speaks of their family life, Pablo habla del carácter de los ancianos. Paul begins to speak of the character of elders. Y dice lo que no deben ser y lo que sí deben ser. He tells us what they shouldn't be and what they should be. No deben ser arrogantes, enojones, borrachos, violentos, ni avaros. They shouldn't be arrogant and easily angered and drunk, violent and greedy. Un pastor que es así trae vergüenza al nombre de Cristo. A pastor who is like that brings shame on the name of Christ. Más bien, debe ser hospitalario, bueno, sabio, justo, santo y disciplinado. Instead, he should be hospitable and good and wise and just and holy and disciplined. Y cuando yo leo estas palabras, son un reto para mí. When I read these words, they're a challenge for me. Y tengo que confesar que no siempre alcanzo esa altura. I have to recognize that I don't always measure up to them. Y me esfuerzo por hacerlo. And I work, and I seek the Lord's help. Busco la ayuda de Dios para crecer en esas áreas, to grow in those ways. Pero lo que podemos ver aquí, y esto es muy importante, what we see here, this is very important, es que para Dios el carácter es más importante que el carisma. Is that for God, character is more important than charisma. En ningún momento dice Dios que el pastor o el anciano debe ser carismático, que tiene que saber jalar a la gente dándoles por su lado y hablándoles bien bonito al oído y que sea así muy atractivo. There's nowhere in the Bible where it tells us that elders or pastors should be charismatic and know how to bring people in and speak to them in ways that will convince them and make them feel good. Y tristemente hemos visto muchos casos de pastores que levantaron grandes iglesias, pero secretamente eran borrachos, o mujeriegos, o pedófilos. And sadly, we've seen cases of pastors who raised up huge churches, and yet secretly they were drunks, or womanizers, or even pedophiles. Y cuando la verdad sale a la luz, todo se derrumba. When the truth comes out, it all collapses. Porque eso se ha construido sobre el carisma de un hombre y no sobre el carácter que produce el Espíritu Santo. Because the whole structure was built on the charisma of one man rather than on the character that is produced by the Holy Spirit. Tengamos cuidado con valorar el carisma y no el carácter.
Let's be careful not to value charisma instead of character. Ahora, la tercera cualidad que debe tener el anciano es que debe tener conocimiento. Now, the third quality that an elder should have, must have, is knowledge. No se trata de saberlo todo. I'm not talking about knowing everything, sino más bien conocer la palabra y poder explicarla. But simply to know the word and to be able to explain it. Debe tener la capacidad de enseñar lo correcto y corregir lo equivocado. The elder must be able to teach the truth and correct falsehoods. Como ya hemos dicho, esta es la principal diferencia entre los ancianos y los diáconos. As I said before, this is the main difference between elders and deacons. Los ancianos supervisan el ministerio de enseñanza y la vida espiritual de la iglesia. Elders supervise the ministry of teaching and the spiritual growth of the church. No es que los ancianos sean los únicos maestros, pero son los encargados de supervisar. It's not that elders are the only teachers, but they're the ones who are in charge of and have responsibility for what is taught in the church. Eso requiere esfuerzo. That requires efforts. Se cuenta la historia de un pastor que cada domingo se sentaba en la plataforma mientras la congregación cantaba. The story is told of a pastor who every Sunday would sit up on the platform while the congregation was singing. Y él se ponía a orar, oh Dios, dame tu mensaje. And he would pray, oh Lord, give me your message, porque no había preparado nada entre semana, because he hadn't prepared anything during the week. Y finalmente Dios le habló. Finally God spoke to him. Y le dijo, este es mi mensaje. This is my message, he said. Eres flojo. You're lazy. ¿Por qué se requiere esfuerzo? Because it requires effort. Y el esfuerzo de un pastor, the effort that a pastor puts forth, también es el esfuerzo de la congregación. It's also the effort of the congregation. De buscar a un pastor como el que Dios quiere y no como el mundo quiere. Of seeking pastors like what God wants and not what the Bible, not what the world wants, Y de orar por su pastor. And pray for your pastor. En lugar de buscar líderes carismáticos que solo nos entretienen. Instead of looking for charismatic leaders that just entertain us, busquemos líderes que nos enseñen fielmente la palabra de Dios y que nos muestren con su vida cómo ser seguidores auténticos de Jesucristo. Instead of looking for charismatic leaders that just entertain us, let us seek leaders who faithfully teach us the Word of God and who show us with their lives what it looks like to be an authentic follower of Jesus Christ. Porque la iglesia necesita más de estos líderes. Because the church needs more of that kind of leader. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu palabra y lo que tú nos enseñas aquí. Father, we thank you today for your word and for what you teach us in it. Y te pido, Señor, que al meditar sobre estas verdades podamos ser fortalecidos como iglesia y como miembros de tu iglesia. I pray, Lord, that as we meditate on these truths, we may be strengthened as a church and as members of your church. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén.